Sumapuna bobena dalowina Amakianale Imbenak de Kunto sengato male Yamtana Mawas na wesaw Namoyo balaye Wila subana Tenim així, benvinguts a Moja, bon dia. Bon dia. I a Ngoy, bon dia. Buenos días. Pues el presentem. Ngoy Ramadani Ngoma és professional de les ciències polítiques, compta un màster internacional de migracions en la Universitat de València i té una àmplia experiència en projectes socials vinculats a la interculturalitat, la participació comunitària i la transformació social. Actualment és coordinador de l'associació Afrodiccionario, una iniciativa que treballa per qüestionar i transformar expressions racistes i xenòfobes presents en el llenguatge quotidià. A més, participa com a formador de processos sobre masculinitats afrocentrades, generant espais de reflexió en homes sobre igualtat, cures, comunitat i prevenció de violències masclistes i promoció d'unes relacions més igualitàries. Ideal tindre't així. Estupendo, Ngoy. Ara xerrem i te preguntem coses. Sí. I a Moja, dir-vos que ell està treballant directament, és Mohamed Bouaré, dic bé, és mediador intercultural, participa en processos comunitaris de sensibilització i prevenció de la mutilació genital femenina i especialment els dirigits a homes provinents de països i comunitats on aquesta pràctica està present malauradament. A través del diàleg, l'escolta, el treball entre iguals, acompanya espais de reflexió sobre la salut, drets humans, igualtat i noves masculinitats, promovent la implicació dels homes també en la defensa dels drets de les dones i de les xiquetes. Anem a preguntar-les una sèrie de qüestions que mos conteu, perquè què fa uns homes com vosaltres en un projecte així? Sí, pues para empezar, desde vuestra experiencia, ¿cómo ha sido trabajar estos temas con hombres migrantes? Pues ha sido un proceso bonito y complejo a la vez, porque ha tocado replantearse preguntas que muchas veces no nos hemos hecho, como ¿qué son nuestros privilegios? ¿Cómo nos situamos como hombres en una sociedad, ¿no? Entonces, a partir de aquí se ha reflexionado a través de qué manera hemos naturalizado las dinámicas de poder que muchas veces se nos hacen invisibles, como la posibilidad de andar tranquilamente por la calle, la posibilidad de no cuidar y que no haya ninguna consecuencia, ¿no? Sin embargo, esto pues ha generado algunas incomodidades, ¿no? Porque es replantearte gran parte de tu identidad, y más cuando se trata de hombres inmigrantes, ¿no? Que tienen pues un proceso de duelo migratorio, de aprender nuevos códigos, de aprender un nuevo lenguaje, donde también hay limitaciones estructurales que hacen difícil el proceso de inmigración para que sea cómodo, ¿no? Entonces ha tocado replantear, por un lado, la cuestión de la discriminación racial que sufrimos los hombres inmigrantes africanos y muchos otros hombres, que nos hace vulnerables, pero también la posibilidad de vulnerar como parte del patriarcado, ¿no? Entonces, entre estas dos cuestiones es como hemos trabajado y hemos conseguido ver esos niveles, esas dinámicas de poder y esas oportunidades que presenta el proceso migratorio para aprender también nuevos valores, aprender a cuidar de forma diferente, a corresponsabilizarnos en el hogar y a dejar atrás algunas prácticas que a lo mejor en nuestros lugares de origen pues era más difícil abandonar, ¿no? Sí, en temas más concretos como los de la salud, de igualdad, como comentas, de los privilegios, y ya entrando en la mutilación genital femenina, supongo que son temas que esos hombres nunca se habían planteado ni siquiera valorar como algo que había que cambiar o los problemas que habían detrás. Entonces yo creo que esos temas serán de los que más hayan generado a lo mejor incomodidad o el conflicto a la hora de poder abordarlos, para poder llegar al punto de decir, vamos a entender por qué las mujeres ven esto como un problema. No. Efectivamente, el hecho de plantear esta cuestión, pues para muchos hombres hablar de sexualidad, hablar de salud, es una cuestión tabú.
es una cuestión que cuesta, ¿no? Poder verbalizar que ellos han visto violencia o incluso a veces han sido víctimas de violencia, ¿no? Sin embargo, a partir de estas conversaciones incómodas se ha podido visibilizar la gran problemática que había y que no conocían. Es decir, que justificaban por una cuestión cultural, por una cuestión religiosa y que pensaban que no era un problema. Y si fuese un problema, no sería su problema, Exacto. sino que tenían que resolverlo las mujeres u otras personas. ¿Qué tipo de esa pregunta que hace ella como mujer, además, o sea, que es muy importante, porque, por ejemplo, en España estamos viendo que hay una reacción contra la igualdad por parte de gente joven, porque pierde los privilegios y entonces dice, esto no puede ser. Entonces, en una situación que habéis intentado nuevas masculinidades, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿hay alguna respuesta de decir, oye, que yo no voy a perder los privilegios, ¿no? O sea, aunque a veces no sea tan clara, pero contarnos alguna reacción y cómo el trabajo comunitario y la reflexión ayuda a profundizar ahí. Vale, y como para hombres, para no perder este privilegio, ¿no? Y dice, oye, o sea, si eres hombre no tengo que hacer esto porque es cosas de las mujeres. Pero entonces, como somos iguales, ¿qué más da que una mujer haga esto que un hombre lo haga lo mismo? ¿Sabes? Es un poco difícil con la gente que acaban de llegar a un país donde en su país que no lo hacen prácticamente nunca, por ejemplo, lavar platos. En su país es como cosas de las mujeres, ¿no? Pero si tú llegas a otro país donde la igualdad existe, entonces tanto como hombres como mujeres, entonces no hay diferencia tipo de trabajo. O sea, claro. Una mujer puede limpiar plato igual que un hombre puede fregar. Claro. O igual puede cuidar la niña o un niño igual que un hombre o igual que una mujer. Entonces es un poco difícil trabajar con la gente migrante. Por ejemplo, digo, en plan, una vez un amigo mío y me veo cambiando pañal de mi hija y dice, madre mía, ya te ha hecho una mujer. Entonces, así un poco cosas... Sí, aquí a veces dicen, qué calzonazos, ¿no? Exacto, o sea, como pierdes el privilegio, ¿no? Claro. Para mí es como todos somos iguales y... Muy bien. Ah. ¿Y pensáis que la formación que estáis haciendo con hombres se convierten en agentes de igualdad también de alguna manera ellos? Bueno... Cuesta. Sí. Cuesta. Bueno, pero por lo menos se está escuchando otro modelo cultural, Claro. otro modelo de actuación Tal cual. y además avanzar en comunidades donde las diferencias entre hombres y mujeres son muy grandes, ¿no? Muy grande. Yo Sí. supongo que... Ay, perdona. Nada, simplemente añadiría que cuando en estos procesos de trabajo también se notan algunas resistencias, ¿no? Lo que preguntabas antes de esa respuesta de los hombres a perder sus privilegios. Con hombres inmigrantes, una de las cuestiones es la resistencia porque se entiende como una imposición cultural. Es decir, ya están estos blancos o estos europeos. Se ha cambiado la mentalidad, ¿no? Claro, vienen a cambiarnos la mente. Entonces, eso ya genera una resistencia, porque toca también aprender los códigos de ser hombre en España. Claro. No es la definición de hombre, aunque a veces pensemos que es universal, no lo es. Tiene sus sesgos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, pues se entiende diferente en algunos países que en otros. La expresión del afecto se entiende también diferente. La corresponsabilidad en el hogar también se entiende diferente. Entonces, ese tipo de resistencias, con el tiempo sí que hemos visto cambios. Muy bien. Y en este sentido, un alto porcentaje de los participantes, un 90%, han admitido que no sabían que esto era un problema y que a partir de ahora se niegan a que se produzca la mutilación genital femenina con sus hijas sí. o con sus parejas, ¿no? O sea, como el trabajo es difícil, pero se está nota. transmitiendo un poco a poco, la verdad. Por ejemplo, hemos tenido una charla con uno de los grupos que en Cruz Roja, el chico tenía 3 niñas, ¿no? Y que por desgracia, la primera sí que ha sufrido, pero después de recibir la formación ya se plantea que a la otra no le va a tocar. Bueno, eso os puede sentir orgullosos de la faena. Como, dices, bueno, o sea, hemos sí, hecho bien la por faena, ejemplo, ¿no? es como motivarnos, ¿no? Muy Insistir, bien. porque este no es un trabajo muy fácil, sobre todo transmitir
esta formación a nuestra familia en nuestro país, que dice, ¿tú estás loco o qué te pasa? O ya vienes aquí y ya te ha cambiado el mente, ¿no? Sino desde que antes que naces, esta práctica se hace, entonces tú vienes que dice que no, entonces y es algo muy difícil. Pero muy interesante lo que contáis. Realmente también en España, que aparentemente estamos muy avanzados en la igualdad, cuando luego se estudia qué pasa el comportamiento cotidiano o dentro de los hogares, las ideas están muy claras, pero fregar, limpiar, las horas de dedicación de las curas y tal, todavía tenemos mucho que avanzar. Es decir, que eso está pasando a una velocidad importante, pero todavía hay mucho recorrido por hacer, ¿no? Hay mucho que hacer. Sí, yo es que creo que gran parte del logro, por ejemplo, como comentabas del padre de las 3 hijas, esas personas son las que luego deberán ir a su país de origen para explicar desde su punto de vista el cambio que ha tenido esa persona, porque yo creo que si desde aquí intentamos contar a los otros en plan de lo que estáis haciendo no está bien, tal, eso no sirve de nada. Lo que decís lo siente como una imposición y como que los estamos juzgando por su cultura y tal, y no es una cuestión que tenga que ver con la cultura, porque al final también se hacen esos países por cultura, es todo aprendizaje. Es cuestión de formarse y de entender realmente lo que se le está haciendo a la mujer, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y cuando ves realmente que es una cuestión que puedes entender, yo creo que el cambio está ahí, y creo que por eso este proyecto también es tan importante, porque al final, si no sabemos de un tema, no podemos cambiarlo, eso seguro. Claro, totalmente, sí. En este sentido, el ir a sus países de origen o incluso por teléfono, ¿no? Cuando hablan con sus familiares, no es fácil. Claro. No es fácil porque la presión masculina también supone que tengas que representar una serie de valores, etcétera. También el hecho de emigrar conlleva a la pérdida del arraigo, a la pérdida de la identidad. Entonces a veces nos agarramos a esas cuestiones identitarias, como puede ser la mutilación, como puede ser otros tipos de violencia, para reafirmarnos a nuestra identidad, ¿no? Porque el proceso migratorio al final te quedas desubicado un poco en el espacio, no sabes muy bien quién eres, no sabes si perteneces todavía a tu comunidad de origen, no sabes si la comunidad en la que estás, la nueva, te acoge, sientes esa discriminación. Todas esas cuestiones complejas hacen que uno también se sienta perdido y luego el diálogo con la comunidad de origen también sea difícil, ¿no? En ese sentido, pero es posible. Además yo creo que es un lujo teneros a vosotros como mediadores, porque lo que nos contaba antes Meman sobre Aminata ha sido una persona que ha sufrido, pero que además viene de Mali y por tanto es mucho más creíble que esa resistencia, es decir, ahora vienen estos blanquitos europeos a contarnos tal. Es decir, vosotros, yo creo que vuestro testimonio es fundamental y creo que es un gran acierto por parte de Pharmamundi de dedicar una sesión también a que los hombres se impliquen, ¿no? O sea, que creo que es muy chulo. Claro, es importante que los hombres se impliquen porque en otros países las mujeres no tienen tantos poderes para decidir tal como tienen que ser las cosas. Entonces es importante cuando más informamos a los hombres, tanto como están haciendo con las mujeres, y con los dos ayuda, bien. Entonces, por ejemplo, el hombre la que decide si se mutila la hija o no. Entonces, si aunque la mujer dice que no, probablemente no lo vas a escuchar. Coge la abuela y se lo lleva a la niña porque su padre le ha dicho. Entonces es algo que tenemos que cambiarlo, ¿sabes? Por eso es muy importante implicar a los hombres. Entonces, cuando los hombres nos ayudamos, nos juntamos, ayudamos con las mujeres, porque las mujeres solas no pueden. O sea, tienen poder conjunto mejor. Vale, muy bien. Sobre todo, aunque nosotros estemos en esto, también tenemos nuestros propios machismos. Claro. Es decir, que estamos en un proceso de cambio, de desaprender ciertas actitudes. Pero sí que es cierto que al ser hombres pueden sentir más empatía, podemos hablar de cuestiones y sobre todo generamos espacios de confianza, espacios seguros, donde no se sientan señalados, donde no haya un juicio, donde no haya un castigo, ese punitivismo de tú eres culpable. No, todos aquí nos hemos educado de una manera, pero somos responsables a día de hoy para cambiar nuestra sociedad. Y hay un movimiento feminista que nos está demandando que los hombres nos impliquemos. Oye, hacer vuestra parte. Y en ese hacer vuestra parte, nosotros hemos dicho, oye, creemos que podemos hacer esto porque como hombres negros conocemos ciertas realidades, vivimos ciertas realidades
que a lo mejor otras personas no lo van a ver, ¿no? Exacto, tal cual. Muy chulo. Bueno, pues acabamos una parte de la entrevista. Ahora vamos a ver un vídeo que Monja se queda porque hemos sacado un vídeo de que lo pondremos el enlace a todo el vídeo. Hemos cortado la parte que tú dices, ¿por qué crees que es importante que los hombres participen también en el tema, ¿no? Vale. Y además va a ser una experiencia chula porque uno de los alumnos, una de las personas que ha estado informándose, Alassane Sidibé, bueno, lo vamos a tener aquí en directo, hablando, lo cual y además ha hecho un esfuerzo porque yo tengo que dejar una formación tal que cual, tenía, tal o sea cual. que muy bien. Sí, que estuve en la clase que damos la formación, a él le ha servido mucho y está trabajando en ello, transmitiendo información, la consecuencia que tiene a su familia, ahora que no es fácil. Ahora hablamos con él. Vale. Ngoy, encantado. De todas formas, ahora cuando acabe el programa hablaremos porque que queremos volverte a tener un programa, eso del diccionario de los machismos y tal, y el diccionario contra lo que sería el racismo hacer, ¿no? O sea que muchísimas gracias por estar ahí currando en este tema y por venir. Muy bien, un placer. Es un luchador. Nada más que se nota una formación integral. Estamos caminando. No es fácil, pero eso está preparado, está muy preparado. Bien. Bueno, pues adentro vídeo. Yo creo que es muy importante que los hombres involucren en la eliminación de la mutilación genital femenina porque es una cosa que no solo lo pueden llevar las mujeres. Entonces es muy importante que los hombres le ayuden y lo colaboran con ellas a luchar contra la mutilación genital femenina, porque sabemos las consecuencias que tiene la mutilación genital femenina. Por ejemplo, una mujer mutilada al parirse causa mucho problema, ¿vale? Una niña mutilada pierde mucha sangre y puede llegar hasta morirse. Entonces, con esta ayuda, las mujeres solo no pueden luchar contra la mutilación genital femenina,